Hola, buen día. Bueno, por problemas técnicos no se pudo grabar la clase de ayer, así que a proceder a repetir la clase para que quede grabada y puedan acceder a ella y ver nuevamente los contenidos. Así que vamos a iniciar. Ah, Bueno, mi nombre es Mauricio Pinochet, soy perito en investigación de incendios forestales. Tengo título de investigador policial, soy ex oficial de la Policía de Investigaciones de Chile. Tengo aprobado el curso P240 de CONAF del 2018 de investigación del lugar, origen y causa del incendio forestal. Eh, Tengo un certificado del Lautaro Internacional como técnico de intervención de campo. 99 horas de curso multiprograma aprobado del CFA Trainer, ya en diversos temas, entre ellos termometría, química del fuego, dinámica, evidencia física, electricidad básica, fundamentos de la entrevista, el método científico, redacción de informes y causas, de origen y causas, perdón, entre otros. Soy técnico profesional de investigación de causas de incendios forestales y también tengo un curso de investigación de incendios forestales de España también, igual que el anterior, de, del Centro Integrado de Formación Profesional Lorenzo Milani. Y actualmente soy miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios Premeditados y también del capítulo 79. Ahí está el certificado de CONAF del año 2018. Tengo los certificados también del Lautar Internacional. Tengo ahí el certificado como técnico de intervención de campo. Y tengo unos certificados también del CFI Trainer. ¿Ya? Bueno, aquí está el certificado que me entregaron del curso de España del Centro Privado Integrado de Lorenzo Milani. Y el título de técnico profesional en investigación de causas de incendios forestales de Euroinnova Formación de España. ¿Ya? Todos estos cursos los he hecho online, de manera virtual. Mi título de investigador policial en la PDI. Y bueno, seguimos adelante. Entonces ahora vamos a iniciar la unidad número 5, que corresponde al delito de incendio forestal. Ya vamos a hablar del delito de dolo y la culpa también. Vamos a dejar bien definido esos aspectos para tener claro, para introducirnos en esta materia sobre el delito del cual nosotros estamos dedicados a la investigación. Vamos a hablar sobre lo que dice la ley de bosque y el Código Penal sobre el delito de incendio forestal. Vamos a ver el cuadro de penas por delito y cuasi delito de incendio forestal. ¿Ya? Un cuadro que eh, saqué y estructuré y diseñé, bueno, con información de la Fiscalía y de CONAS también. Vamos a ver las clasificaciones del comportamiento incendiario. Vamos a ver el caso de los brigadistas inculpados en incendio del predio Agua Fría en Molina del año 2020. Eh, Voy a hacer un análisis, bueno, ya hice el análisis y, y saqué todo lo medular de, de toda esta, desde la querella, ¿cierto? Hasta, ay, creo que era la weá. Desde la querella hasta, bueno, la formalización en el fondo, de la formalización del caso, ¿ya? Vamos a ver el perfil del incendiario en España y vamos en el fondo a hablar y dejar bien claro cuál es la diferencia entre un incendiario y un pirómano. Bueno, esta imagen impactante bueno, no es real, bueno, pero eso refleja lo que ocurre cuando se genera un incendio forestal.
no solamente la masa de bosque la que se quema, sino hay la vida silvestre, los ecosistemas que ella contiene. Bueno, vamos a partir por las definiciones de delito y dolo y culpa. Eh, el delito de incendio de bosques es perseguido en la legislación chilena en dos cuerpos legales. En el Código Penal, que contempla las sanciones para los incendios, para los siniestros dolosos, y también en la ley de bosques, que castiga los incendios accidentales por acción negligente, por accidental también. Bueno, el artículo 1, inciso 1 del Código Penal, dice que delito es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Entonces el concepto de delito se define como una conducta o acción o omisión también, típica, porque está descrita en la ley, antijurídica, porque es contraria a derecho, y culpable, ya que es una conducta reprochable, ¿cierto? Y aquí hay que hacer un alcance y definir en el fondo y explicar a qué se debe, cuál es la diferencia en el fondo entre la culpa y el dolo. Mientras que la culpa es toda la conducta voluntaria, ilícita o ilícita, ¿cierto? Puede estar o no, ¿cierto? Castigada, siempre y cuando obviamente eso quede estipulado en la ley, ¿cierto? Esta conducta ilícita o ilícita es realizada con imprudencia o negligencia que genera un resultado no previsto, o si fue previsto, pero no se quería ¿cierto? Desarrollar o hacer esta conducta, ¿verdad? No era querido o asentido. En cambio, el dolo es el ánimo de provocar daño, ¿cierto? Esta es la parte malévola, ¿cierto? De la persona que, ¿cierto? Que incurre en un acto. O sea, él sabiendo que realiza un acto del cual sabía las consecuencias y tenía el ánimo, las ganas de causar un mal, ¿verdad? Esa es la principal diferencia entre delito y dolo. Ahora, ¿qué dice el Código Penal y la Ley de Bosques sobre el delito de incendio forestal? Bueno, en el artículo 476, modificado por la Ley 20.653 del 2013, ¿verdad? Una ley tiene que salir para que pueda modificar a otra. Bueno, el artículo 476, ¿qué dice? Que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados al que incendiare un edificio destinado a servir de morada que no estuviera actualmente habitado. En el segundo inciso, al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviera destinado ordinariamente a la habitación. Y tercero y cuarto, que esa es la parte que nos compete a nosotros, el inciso tercero dice, al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley 20.283. Cuarto, al que fuera de los casos señalados en los artículos anteriores provoque un incendio que afecte gravemente a las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. Como pueden ver, en el inciso 3 dice el acto que se castiga va a ser la de incendiar. ¿Ya? Y el cuarto habla de que provoque un incendio, ¿cierto? Que afecte gravemente las condiciones de vida animal o vegetal. Por otro lado, la ley 20.653, promulgada en el año 2013, sustituye el artículo 22 de la ley de bosques, que aumenta la sanción a responsables de incendios forestales por el siguiente. Artículo 22. El empleo del fuego en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, o sea, solamente emplear fuego, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales, que eso es bastante dinero. En su inciso segundo dice, el que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias, a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas, de aquí a definida la ley 20.283, ganado,
construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 50 a 150 unidades tributarias mensuales. Wow. En el artículo 22 bis de esta ley de bosque, ¿cierto? Dice que se prohíbe encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las áreas silvestres protegidas, en todos aquellos lugares no autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentra la administración de las mismas. El incumplimiento de la prohibición referida en el inciso precedente hará incurrir a quien utilizar el fuego o cualquier fuente de calor en la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales. Hay que dejar en claro que en el artículo 22 bis lo que castiga en el fondo es encender fuego solamente o la utilización de fuentes de calor en las áreas silvestres protegidas. Así que no generar incendio, es solamente fuego. Y eso es, bueno, presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales. Y en el artículo 22 ter de esta ley de bosques, dice que el que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocar incendio que cause daño en los bienes a que alude el inciso segundo del artículo 22, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 150 unidades tributarias mensuales. Si el incendio se produjera en un área silvestre protegida o se propagare alguna de ellas, es responsable del uso del fuego u otras fuentes de calor en las zonas y terrenos a que alude el inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Así que queda claro, por un lado, se castiga la imprudencia del uso de fuego, ¿ya? Y por otro lado también se castiga acá con una pena mayor, ¿cierto? Si esto se propague a zonas silvestres, a áreas silvestres protegidas. Y vamos a dar, digamos, explicación a lo que habla de mieses, pastos, ¿cierto? Bueno, las mieses son plantas maduras de cuya semilla se hace el pan. Pastos se refiere a todas las hierbas que come el ganado. Cierros son las murallas, cercos, setos vivos o muertos que dividen los terrenos. Los plantíos son los lugares plantados por el hombre con especies vegetales. Los montes se refiere a bosques formados por arbustos, matas o hierbas. No se refiere a las montañas en sí, sino que a lo que conforma este campo, ¿cierto? Este monte, que son los arbustos, matas o hierbas. Y las formaciones xerofíticas es la formación vegetal constituida por especies autóctonas, ¿cierto?, del lugar, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas, ubicadas entre las regiones primera y sexta, incluida la metropolitana y la 15ª, y en las depresiones interiores de las regiones séptima y octava. Bueno, para comprender de una mejor manera el delito del que hablamos, será necesario descomponerlo en todos sus elementos. Primero debemos determinar y explicar el bien jurídico que busca proteger, para luego establecer quiénes pueden ser autores del delito, cuál es el objeto del delito y cuál es la conducta en que se incurre para ser objeto de la sanción penal. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que la ley busca proteger, ¿cierto? La ley de bosque y el Código Penal. Bueno, el incendio forestal como delito contra la propiedad. Desde un principio, ¿cierto? Se vio que la afectación, ¿cierto? Del bosque, ¿cierto? Era considerado un delito contra la propiedad, ¿cierto? Porque estos bosques tienen dueños y, ¿cierto? Había un menoscabo hacia estas personas, ¿cierto? Entonces, el delito de incendio se ubica en nuestra doctrina primero como un delito de destrucción o de mero perjuicio, que es la propiedad, es decir, afecta a un bien concreto y determinado.
Pero bueno, ya muchos juristas señalan que no es el único bien jurídico a proteger y sería inadecuado incluir el incendio forestal como delito contra la propiedad. En tanto, destacaría por sobre el atentado a la seguridad colectiva. Bien, o sea, primero, sí, delito contra la propiedad, pero ya yendo más allá, es obviamente un atentado contra la seguridad pública. Entonces, atentado contra la seguridad pública, muchas legislaciones hablan y castigan no solamente la afectación de un bien en particular, sino la provocación de esta situación de peligro, ¿cierto? De esta situación abstracta, ¿cierto? Si bien es cierto, lo que se va a castigar va a ser la situación de peligro. O sea, se genera o no, digamos, la destrucción. Lo que quiere también el legislador aquí es sancionar este peligro, la situación. Entonces, por eso es que la ley habla a veces de una conducta simple como de encender fuego, no provocar el incendio. O sea, también lo va a sancionar. Bueno, así que se ha redactado nuestro artículo 22, inciso 1 de la ley de bosques, sancionando, por eso, ¿cierto? El artículo 22 de la ley de bosques sanciona el mero empleo del fuego, ¿ya? Por esta situación, ¿cierto?, de peligro. Bueno, y el incendio forestal como delito contra el patrimonio forestal y las áreas silvestres protegidas, que esto ya abarca en el fondo todo, ¿cierto? Toda la vida, todo lo que conforma un bosque. No solo, el bosque no solamente lo conforman los árboles, sino toda la biodiversidad que existe dentro de él. Bueno, en primer lugar, podemos señalar que hay autores que han situado el delito de incendio forestal como uno de aquellos que se enmarcan dentro de la protección de lo que es nuestro medio ambiente. Pero sin embargo, hace la salvedad de que no es precisamente el medio ambiente lo que se protege, sino que tan solo los elementos que la pueden conformar. ¿Ya? Entonces, claro, en nuestro medio ambiente tenemos los bosques, las aves, ¿cierto? Los mamíferos que habitan en él, bueno, y todo lo que hace, ¿cierto? Lo que hace su vida, que en el fondo también eso de alguna manera es positivo para nosotros. Sin las plantas no podríamos tener alimento, los bosques captan una cantidad de carbono importante que evitan la contaminación, ¿ya? Entonces, hay muchas otras cosas más. Bueno, se puede desprender de la redacción de los artículos 22, 22 bis y 22 ter de la Ley de Bosques que la intención del legislador es evitar, mediante la imposición de sanciones, la ocurrencia de incendios forestales, estableciendo hipótesis tanto de peligro como de lesión o afectación. Entonces, debemos afirmar, con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora, que el delito forestal es un delito pluriofensivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque afecta a la propiedad, a la seguridad colectiva y, por supuesto, al patrimonio forestal y sus ecosistemas que lo conforman. Entonces, el delito forestal tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos diversos, ¿ya? Es mucho más complicado de lo que uno podía pensar. Bueno, ahora voy a seguir en este estudio, ¿cierto?, de este tema del delito del incendio forestal. Vamos a analizar las fases del delito, lo que se denomina iter criminis. Bueno, está compuesta de una fase interior y una fase exterior. Por ejemplo, la persona idea cómo generar un incendio, decide realizar el acto ilícito. Obviamente esto ocurre en la psiquis del autor. Bueno, por tanto, no es punible. Entonces, ¿y qué ocurre dentro de la psiquis del autor? Existe la ideación, la deliberación y la resolución. O sea, yo creo, sí, ¿por qué? Delibero, decido en realizar este ilícito que es el incendio forestal. Posteriormente, compro el combustible, que es la procuración de los medios, ¿cierto? Puedo comprar una vela, cualquier cosa, un artefacto, ¿cierto?, que me pueda servir como combustible. Puedo transportar este combustible, pero este acto preparatorio, desde aquí comienza el acto preparatorio, no es punible. Pero ¿qué sucede?
puedo transitar con el combustible, puedo andar por un camino, me van a parar los carabineros y no es punible, ¿verdad? Pero si yo me introduzco al bosque y, como dice acá, el agente inicia la ejecución del delito y vierte el combustible, eso puede ser tomado como el principio de ejecución, que lo llamamos, digamos, la tentativa, ¿ya? Y esta parte sí es punible, por supuesto. Posteriormente provoca el incendio, este agente, ¿cierto? Que se transforma, perdón, que quema el bosque, ya que esta parte se denomina la consumación. Quema el bosque, bueno, y se acabó el bosque, se acabó el bosque y él en el fondo logró su cometido, logró esta afectación, ¿cierto?, de este bosque, y aquí ya, hasta aquí llega, ¿cierto?, lo que se denomina el agotamiento material del delito. Pero volviendo un poquito atrás, ¿qué sucede si soy sorprendido? No con combustible, con un artefacto incendiario. Bueno, la ley 17.798, en el artículo 3, inciso 3, así lo señala, porque sea sorprendido, el que tenga en su poder o transporte algún artefacto explosivo o incendiario, va a tener una pena, y ahí ya se va a transformar en un acto preparatorio punible, ¿ya? Y este es el cuadro de penas que le había conversado, que en el fondo lo saqué, ¿cierto? Obviamente analizando el Código Penal, la ley de bosques, de una ficha que tenía la Fiscalía, que, bueno, ahí le faltaban unos datos, y la información de CONAF, pude realizar este cuadro, ¿verdad?, que pueden compartir. Entonces vamos a explicar todo lo que hemos hablado sobre lo que nos dice el Código Penal, lo que nos dice la ley de bosque. Primero vamos a comenzar con el uso, que ya habíamos hablado, con el uso indebido de fuego, ¿ya? No estamos hablando de incendio, estamos hablando de uso indebido de fuego. ¿Cuál es la conducta que se va a castigar? Emplear fuego en contravención a la ley y sus reglamentos, ya que está tipificado en el artículo 22, inciso 1 de la ley de bosques. No hay daño, ¿cierto? No hay incendio, pero como ya está establecido, ya está tipificado, ¿cierto? Tiene una pena de 61 días a 3 años, residuo menor en su grado mínimo a medio. Esa es la pena. Y una multa de 11 a 50 UTM, que no deja de ser. Por otro lado, tenemos el uso u otra fuente de calor en área silvestre protegida. Tampoco aquí se provoca un incendio, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cuál es la conducta que se castiga? Que se castiga es encender fuego u otras fuentes de calor, que está tipificado en el artículo 22 bis de la ley de bosque. La pena igual, 61 años a 3 días. Ese es el presidio menor en su grado mínimo a medio. Y multa de 11 a 50 UTMs. Y por otro lado, que también le había hablado, el artículo 22, inciso 2 de la ley de bosque, habla de rozar destrucción, ¿cierto?, por roza indebida de fuego. Entonces, ¿cuál es la conducta? Rozar fuego en contra de la ley y su reglamento. En consecuencia, por este roce de fuego, ¿verdad?, se destruyen bosques, mieses, pastos, bosques, plantíos, ganado, bienes de terceros, grave afectación al patrimonio forestal, va a tener una pena de 541 días a 5 años. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando de un acto, lo que dice la ley de bosque, cuando es negligente, ¿cierto? Pero es culposo. Y vamos a ver el cuasi delito de incendio. Aquí ya existe culpa, imprudencia o negligencia, también igual que el de rozar, ¿cierto? La conducta que se va a castigar va a ser el uso de fuego u otra fuente de calor. Consecuencia, la misma que vimos por la rosa, ¿cierto? Destrucción de bosques, pastos, montes, plantíos, ganado, construcciones o bienes de terceros, afectación grave al patrimonio forestal del país en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos de uso público y en áreas silvestres protegidas. La pena, 541 días a 5 años. Y lo mismo, presidio menor, esta pena, presidio menor en su grado medio máximo y multa de 150 UTM.
Y ya tenemos el incendio doloso. Dijimos que el dolo era el ánimo de provocar daño, o sea, yo sabiendo la consecuencia, lo hice intencionadamente, ¿cierto?, para provocar un daño. Obviamente que todo esto se tiene que probar, ¿verdad? Bueno, la conducta es incendiar. Consecuencia, la destrucción de bosques, mieses, pastos, montes, plantíos, formaciones xerofíticas. Y aquí, obviamente, la clave para tipificar este delito, ¿cierto? Como tal, debe existir el dolo, la intencionalidad. Y esta conducta que se castiga está tipificada en el artículo 476 de número 3 del Código Penal. La pena de 5 años y un día a 20 años. Y tenemos el incendio doloso con afectación de flora y fauna, que es muy similar al que vimos anteriormente, que la conducta también a castigar es incendiar. Consecuencia, incendio y afectación grave a la vida animal o vegetal en áreas silvestres protegidas. Obviamente tiene que existir dolo o intencionalidad. Eso también lo explica el artículo 476, pero en el número 4, en el inciso cuarto del Código Penal. Va a tener una pena similar de 5 años y un día a 20 años. Entonces, si analizamos todas estas penas, ¿verdad? Estos cuadros, nos podemos dar cuenta de que son bien altas las penas, po. He escuchado a muchas personas que de repente han dicho, no, sé que en Chile no se castiga. No es que no se castigue, sino que son penas altas, perdón, dicen que no existen penas altas. No, las penas hay, son muy altas. Lo que pasa es que no se logra llegar a estas penas, no se logra castigar a las personas porque en el fondo no se realizan las investigaciones necesarias, suficientes, ¿cierto? O no se realizan buenas investigaciones, o al menos las investigaciones que deberían realizar quienes persiguen, ¿verdad?, al autor en caso de incendio intencional, que son las policías. La verdad que son muy pocos las policías en Carabineros que investigan muy bien. Entonces, quienes investigan bien, y son muchos, es CONAF, pero CONAF no busca, ¿cierto? No es un ente persecutor, así que no va a buscar un culpable. Solamente CONAF hace investigaciones y lo que quiere es, obviamente, su investigación hacer un informe y orientar las labores de protección. Nada más que eso. Entonces, aquí hay que hacer un cambio como, bueno, ya lo voy a ir contando más adelante, como lo que se hizo en España, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un conejito, un ave y el monito del monte. Bueno, vamos a ver las clasificaciones de comportamiento incendiario que, que las extraje del Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos, del FBI. Bueno, se han identificado ellos, los profesionales del FBI que conforman este Centro Nacional, ¿cierto? Han identificado, perdón, 6 clasificaciones de motivos como los más efectivos en la identificación para características de delincuentes para el comportamiento incendiario. Los clasificaron en vandalismo, excitación, venganza, ocultación de crimen, beneficio y extremismo. Bueno, vandalismo. Bueno, es importante decir que en el cuadro de indicadores de actividad que les envía muchos de ustedes, aparecen ahí detalladamente, ¿cierto? En la parte sobre todo vandalismo y, ¿cierto?, algunos tips que les puede servir, ¿ya? Que les puede servir, así que es muy importante ese cuadro indicador de actividad. Bueno, el vandalismo. Ellos dicen que los incendios provocados por vandalismo se definen como incendios maliciosos o malévolos que llevan daño a la propiedad. Los objetos comunes son las instalaciones educativas, edificios abandonados, pero también incluye los incendios de basurales y pastizales. Estos daños intencionados y maliciosos son fuegos provocados sin motivo aparente o que parecen haberse hecho al azar. En algunos casos, por presión o reconocimiento por parte de grupos, ¿cierto?, por grupo de pares, y en general se suelen atribuir a jóvenes y adolescentes. Claro, un miembro de una pandilla, oye, anda a quemar, anda a provocar un incendio. La segunda clasificación está la excitación. Excitación por el fuego, ¿verdad? Bueno, los incendiarios motivados por la excitación
pueden disfrutar de la agitación que proporciona, ¿cierto?, provocar el fuego o las posteriores actividades de extinción, o pueden también tener necesidad psicológica de atención. El delincuente, cuyo motivo es la excitación, cuyo acto, perdón, de este acto ilícito es la excitación, suele ser un incendiario en serie y generalmente permanecerá en el lugar del incendio en desarrollo y a menudo estará disponible para responder, ver el incendio y las actividades a su alrededor. Su rango de objetivos varía desde pequeños fuegos de basura o pastos hasta edificios habitados y también, por supuesto, de incendios forestales, ¿ya? Bueno, hay muchas personas muchas personas, perdón, que yo entrevisté en unos incendios que investigamos con Ariel en Tomé, y muchos incendios, muchos testigos me decían que luego de iniciarse el fuego, ¿cierto?, veían una persona que se quedaba entre medio de entre los matorrales cercanos ahí al fuego. Entonces, por un lado puede ser excitación y ver también las maniobras de combate del incendio. Cuando esto sucede en un incendio, ¿cierto?, en un lugar determinado, por ejemplo, en un espacio confinado, en una casa, en un edificio, si es por excitación, el autor puede seguir rondando. Entonces, es típico ver a las policías sacar fotos, ¿cierto?, de la muchedumbre que ha llegado a ver el siniestro, ¿cierto? Así que, ¿por qué? Porque puede estar ahí el incendiario. Bueno, la venganza. Los incendiarios motivados por la venganza se desquitan de alguna injusticia real o percibida. Puede ser o no. Va a estar en la cabeza, ¿cierto?, de este individuo. Un aspecto importante es que el delincuente percibe un sentido de injusticia, el cual puede haberse dado meses o años, inclusive antes de la actividad incendiaria. O sea, eso le va a provocar la motivación, ¿cierto? Esta injusticia que a lo mejor para él va a ser algo muy, muy importante en su vida, pero a lo mejor va a ser la percepción, la mala percepción que va a tener esta persona que equivocadamente lo va a llevar a realizar esta actividad incendiaria. Bueno, el incendio puede estar bien planeado o hacerse una sola vez o ser varios con poca o ninguna planificación. Estos delincuentes pueden dirigir su venganza contra individuos, instituciones o contra la sociedad en general. Bueno, este chico al final no se quemó, no lo quemaron. No lo quemaron. Solamente lo asustaron. Ocultación de crimen. Y a veces esto es más común de lo que uno crea. Esta categoría incluye incendios por actividad criminal, secundaria o colateral, perpetrado con objeto de ocultar la acción criminal o principal, ¿cierto? La acción criminal principal. En muchos casos, sin embargo, el fuego puede ser en realidad parte del crimen intencionado como venganza. Mucha gente cree equivocadamente que el fuego destruirá toda la prueba física en la escena del crimen. Las categorías para este tipo de incendiario incluyen las siguientes. Bueno, ahí está, ¿cierto? Dentro de la ocultación del crimen, hay para ocultar asesinato, robo, o la destrucción de registros o documentos que obviamente pueden inculpar a una persona. Bueno, la ocultación del asesinato obviamente es destruir las pruebas forenses, para, ¿cierto?, no se identifica a la víctima o el victimario. Lo mismo ocurre en el robo, ocultar que se ha cometido un robo, ¿cierto?, y destruir las evidencias que permitan la identificación del autor. Bueno, por beneficio. Los incendios provocados para obtener beneficio incluyen los hechos para obtener una ganancia monetaria o material, tanto directa como indirectamente. La ganancia directa puede venir del fraude del seguro, eliminando o intimidando a los competidores del negocio, extorsión, destrucción de viviendas o edificios, ¿cierto?, campamentos, no deseados para incrementar el valor de la propiedad o para huir de obligaciones financieras. Bueno, en la parte forestal es muy común que se generen incendios para posteriormente sacar la madera quemada.
hacerlo leña. Bueno, con mi colega Ariel Córdoba hicimos una investigación hace unos 2 años atrás de Tomé hacia arriba, y había unos famosos culatas por ahí, hay todavía, que en el fondo es una familia que se ha dedicado hace muchos años al comercio de leña y han creado pequeñas fortunas, ¿cierto? En base al robo de madera, todos con camionetas 4x4, cabina simple, y se meten a los bosques. Bueno, y en esa oportunidad investigamos para una forestal, y porque sucedió una cosa bien, bien peculiar. Como sabía esta forestal que estaban sacando mucha leña de su predio de eucalipto, bueno, tomé hacia arriba, por un lado, esta misma forestal tiene eucalipto y por otro lado tiene un bosque de pino. Los separa, los divide el camino nomás. Esta forestal decidió en hacer unas zanjas para evitar que estos personajes se introdujeran al bosque a sacar la leña. ¿Y qué ocurrió? Inmediatamente el día que terminaron de realizar las zanjas para que evitaran el ingreso al predio, esa misma noche se comenzaron a generar muchos incendios forestales en la zona de Los Pinos. Así que fue tanta la presión que en el fondo esta forestal nuevamente tuvo que abrir el paso para que estos sujetos siguieran cometiendo sus delitos. Entonces, así como investigar los incendios forestales, la persecución también de los robos de madera también es un tema complicado. Un tema complicado. Hay gente que se ha hecho su fortuna con estos ilícitos, ¿no? Esperemos que eso cambie. Bueno, y finalizando, tenemos la clasificación de extremistas, ¿cierto? Comportamiento extremista. Los incendios por motivos extremistas se realizan por causas más allá de lo social, político o religioso. Los incendios se han utilizado como arma de protesta social desde que comenzaron las primeras revoluciones, ¿cierto?, en la humanidad. Los incendiarios extremistas pueden trabajar en grupo o en solitario. Además, dado los aspectos de planificación y selección de los objetivos, los incendiarios extremistas generalmente tienen un alto grado de organización, que se refleja en el uso de dispositivos incendiarios o de ignición más elaborados. El terrorismo y disturbios y el alboroto civil son subcategorías extremistas. ¿Ya? Bueno, aquí pueden ver una imagen de lo que sucede en la 9ª región. ¿Ya? Lamentablemente aquí la política está dividida, ¿cierto? Por un lado, la intervención que hay en este momento, digamos, policial, militar que hay en este momento en esta región y que también nos afecta acá, donde estoy yo, en Los Ángeles. Hay políticos que han tomado esto como cierto, una aberración, ¿cierto? Porque es una causa legítima y no es terrorismo, ¿ya? Pero, por otro lado, el simple terrorismo, esto es una apreciación propia, ¿cierto?, es el terror que le genera a la gente. Nadie puede vivir de esta manera en estos lugares, ¿cierto?, con esta cantidad de atentados incendiarios. Esperemos que estemos haciendo lo correcto, puesto que hay muchos grupos delincuenciales que se esconden detrás de esta causa, que yo valoro, que yo tengo mucho cariño a nuestro pueblo originario. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora vamos a analizar el caso de los brigadistas inculpados en los incendios del predio de Agua Fría en Molina de este año, del año 2020. ¿Ya? Bueno, esta investigación que se llevó a cabo por la PDI se inició con una querella de 12 de febrero del 2020, ya de los abogados de este predio de la Forestal El Astillero. Y en el transcurso de un mes la PDI logró la detención de los 7 imputados, ¿ya? Así que eso fue fantástico. Y vamos a ver cómo. Bueno, vamos acá a
a explicar lo que fue la audiencia de formalización, que la pueden encontrar en el canal del Poder Judicial en YouTube. Entonces, esta formalización ocurrió el 5 de marzo en el Juzgado de Garantía de Molina. La audiencia de formalización de la investigación en contra de los brigadistas por su presunta responsabilidad en incendios que consumió más de 13.000 hectáreas contiguas al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Bueno, fueron casi 15.000 hectáreas. Bueno, en esta audiencia de formalización participaron la fiscal Mónica Barrientos, los querellantes Hans Laurie por Forestal El Astillero, Daniela Leighton por la Intendencia Regional del Maule, y los defensores públicos Andrea Villalobos y defensor también Rodrigo Jaque por 2 de los imputados y Andrea Villalobos por el resto. Y por supuesto los 7 imputados. Bueno, las detenciones fueron realizadas el día 4 de marzo del 2021 en Chillán, Talca y Peyúgue. Se realizaron luego de que la PDI realizara todas las investigaciones e interceptaciones telefónicas autorizadas por el juez de garantía a petición del Ministerio Público. En el artículo 222 del Código Procesal Penal aparece, ¿cierto?, cómo se puede hacer este procedimiento, quién lo autoriza, cómo se hace. Ya, las que motivaron las órdenes de aprehensión de los imputados, que lamentablemente cuando estos fueron detenidos ahí, ¿cierto?, llegaron con la prensa, andaban con sus camisas ignífugas de Forestal de Arauco, pero obviamente estos ilícitos los cometieron cuando pertenecían a otra brigada, no de Forestal de Arauco. ¿Ya? Y así fueron las noticias, pues detienen a 7 brigadistas por incendios forestales en Molina que consumieron, ¿cierto?, cerca de 15.000 hectáreas, ¿cierto? Dice que existe un interés económico detrás de todo esto, claro. Lo que hace más deleznable el hecho de que ya es reprochable en sí, dijo la fiscal Mónica Barrientos. Los detenidos habrían utilizado velas para iniciar los incendios y tener tiempo para escapar del lugar. Bueno, y en la formalización, los hechos. Bueno, según se inicia esta ceremonia, ¿verdad? Este acto de formalización, y la fiscal comienza a relatar que entre el 1 de diciembre del 2019 y el 20 de mayo del 2020, en circunstancias que se desarrollaban actividades de combate en incendios forestales en el predio de Forestal El Astillero, en el predio Agua Fría, comuna de Molina, el cual es administrado por la empresa Cambium, quien solicitó para esta temporada Servicios Agrícolas y Forestales Rupanco, compañía limitada. Quiero hacer un alto porque en el fondo, si está escrito así, es lo que traduje directamente de la audiencia. Así que, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta Forestal Rupango, compañía limitada, Agrícola y Forestal Rupango, para esa temporada, ¿cierto?, de incendios contrató para su brigada, la Beta Charlie 5, a los imputados Osvaldo Soto como jefe de brigada y conductor, Pablo Alarcón como motocerrista, como brigadista Jaime Castillo, Juan Belmar, Jorge Cortés, Jordan Salinas y Guillermo Soto, quienes aprovechándose de su función como brigadistas combatientes de incendios forestales, previamente concertados y con ánimo de incrementar indebidamente sus ingresos económicos y obtener reconocimiento laboral, por supuesto, al obtener de la empresa Rupango el pago de dinero por horas extras trabajadas y para el jefe de brigada un bono por desempeño en dinero, ambos por el combate activo de incendios forestales, estos sujetos, utilizando velas, material vegetal combustible, ¿cierto?, del mismo bosque, y elementos de ignición como fósforos, encendedores, procedieron intencionalmente a provocar incendios en diferentes bosques, ¿cierto? El hecho número 1. El 29 de enero del 2020, a las 14:28 horas, la brigada Beta Charlie 5, con 5 de los imputados, vamos a mencionarlos, no vamos a decir quiénes estuvieron ahí, concurrieron en camioneta Mitsubishi, placa patente, ¿cierto?, hasta el bosque de pinos ubicado en el predio forestal Agua Fría, a 60 kilómetros al sureste de Molina, lugar donde, utilizando una vela encendida junto al combustible vegetal, generaron un incendio que se tradujo en la quema de 1,54 hectáreas de pino, detectado a las 17:05 horas por la torre de vigía cercana, siendo extinguido por ellos mismos y otras brigadas forestales el día 2 de febrero.
Esa fue una imagen de allá de Agua Fría. Bueno, aquí en estos imágenes de Google, bueno, bueno, aquí a la derecha tenemos más o menos para que ustedes aprecien a cuánto se encontraba de Molina y cuán cerca se encontraban del Parque Nacional Radar Siete Tazas. Bueno, aquí podemos apreciar dónde ocurrió el foco a las 17:05 y dónde se encontraban las personas, ya que habían llegado a ese lugar a las 15:50 y a las 17:05 estaban en esa ubicación. Y desde el punto de inicio rojito que aparece ahí a la ubicación de la brigada a las 17:05 hay 300 metros. Y todo esto quedó grabado en el sistema de GPS de la empresa o sea, funcionaba el GPS, muchos pensaban que no, y quedó registrado y consignado. Entonces esto es una prueba indudable de que estuvieron ahí en el lugar del inicio. El hecho número 2. El día 7 de febrero de 2020, la brigada Beta Charlie 5, con 4 de los imputados esta vez, en horas de la tarde, concurren en la misma camioneta hasta un bosque de pino de la empresa forestal Agua Fría, a 40 kilómetros al sur de Molina, lugar en el cual, utilizando un elemento combustible como una vela encendida junto a material vegetal, incendian un bosque de pino del año 2012 de 0,7 hectáreas, que logró ser extinguido por la misma brigada de los imputados junto a otras el día 9 de febrero. El hecho número 3, el día 9 de febrero, este es el más importante de todos, ¿eh? El hecho número 3, el día 9 de febrero del 2020, 5 de los imputados concurren en la camioneta indicada anteriormente al interior del predio Agua Fría nuevamente, a 44 kilómetros al sur de Molina, a las 16:13 horas, quienes utilizando una vela encendida junto a material vegetal, generaron un incendio que provocó 2 focos más debido a las pavesas del primero, generando finalmente un incendio que afectó al predio colindante también en Los Cayayes e ingresó a la zona buffer de protección del Parque Nacional Radar Siete Tazas a 3,8 kilómetros de este, presentando un comportamiento conflictivo durante el día, columna que llegó hasta los 7.000 pies de altura. Debido a esto, la ONEMI el día 12 de febrero declara alerta roja para toda la comuna de Molina. Siniestro que finalmente afectó una superficie de 14.989 hectáreas de bosque, siendo de ellas 312 de pino, 335 de otras plantaciones como eucalipto y más de 8.000 hectáreas de bosque nativo y 5.200 hectáreas de pasto y matorral. Este incendio fue extinguido por la brigada de los imputados junto a otras el día 3 de abril del 2020. Imagínense, casi un mes de incendio. Bueno, y aquí se estableció que este incendio comenzó de 2 focos a las 16:23 y estos personajes se habían detenido en la camioneta a las 16:13 minutos a 100 metros, a menos de 100 metros de ese lugar. Entonces los posiciona, el GPS los posiciona en el lugar, indudablemente. Y luego que se detectara el foco, le dieron el despacho y ellos se encontraban ¿cuánto? A 15 minutos, a 10 minutos o un poquito más, porque es medio complicado el acceso, ¿cierto? Entonces se encontraban muy cerca, claro, y siempre ellos eran los que llegaban primero. Obviamente todo tenía una motivación, ¿verdad? Económica, lamentablemente. Bueno, y el hecho 4, el día 1 de abril de 2020, siendo las 16:13 horas, 4 de los imputados concurren en la camioneta indicada anteriormente al interior del predio Agua Fría, coordenadas, las que aparecen ahí, ¿verdad? Que las pueden comprobar si ustedes quieren, transformar la UTM, a 32 kilómetros al sureste de Molina, donde permanecen hasta las 16:23 horas, procediendo a quemar 0,2 hectáreas de pino joven, utilizando para ello material combustible, incendio que fue detectado a las 16:33 horas,
siendo extinguido por la brigada de los imputados junto a otras ese mismo día a las 17:52. Es chiquitito, así que no se demoraron nada en llegar y nada en extinguirlo, en apagarlo. El hecho número 5, que es el último de esta formalización, el día 9 de abril del 2020, a las 15:17, 5 de los imputados en la camioneta indicada anteriormente concurren al interior del predio Agua Fría nuevamente, a 30 kilómetros al sur-este de Molina, donde utilizando material combustible incendian 0,3 hectáreas de bosque de pino, el cual es posteriormente extinguido por esta brigada de los imputados, ¿verdad?, junto a otras el día 10 de abril a las 12 del día. Y ahí, como pueden ver, que nuevamente el foco que se detecta a la 17:33, que se demoró su tiempo, puesto que seguramente le dieron el inicio a este fuego con una vela. Los posicionó también cerca, deben estar a 100 metros del foco, a 100 metros. Estuvieron desde las 16:13 hasta las 16:25, creo. Y poco más de una hora más tarde se generó el incendio en esa parte del predio. Bueno, ahí están lo que se pudo demostrar a través de los movimientos del GPS del vehículo. Y este es del 9 de abril. Esos son todos los movimientos que hicieron. O sea, andaban para allá, o sea, siempre cercanos al punto de inicio. O sea, se detuvieron a las 15:17, 15:38 y se devolvieron, y resulta que el fuego comenzó a las 15:53, el R-20. Bueno, y según sigue relatando la fiscal, los hechos serían constitutivos del delito de incendio forestal ilícito descrito y sancionado en el artículo 476, número 3 del Código Penal, donde les cabe a los imputados participación en calidad de autores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, número 1 y número 3 del Código Penal, y donde les cabe participación en los siguientes hechos. Ya ahí la fiscal procede a indicar las participaciones de cada uno de los imputados. Perdón, los imputados en cada hecho, ¿cierto? Bueno, se piden medidas cautelares de acuerdo a la participación de cada uno de los imputados. La fiscal quiere dejar a todos detenidos. Bueno, la fiscal sigue señalando que los imputados transitaban en una camioneta que poseía un sistema de localización GPS, del cual varios desconocían su existencia o no creían que éste funcionara, estableciéndose gracias a este artefacto de manera fehaciente las ubicaciones de esta brigada en cada uno de los inicios de los incendios señalados, actos ilícitos de los cuales se posicionaban a 100 o 200 metros, o casi 300 metros también, de la camioneta, procediendo a provocar cada foco para proceder posteriormente a esperar en sectores cercanos y así poder acceder rápidamente a combatir el incendio provocado por los mismos imputados, ¿cierto? Y llevarse toda la gloria, porque eran los primeros que llegaban ¿cierto?, a combatir el incendio. Bueno, la fiscal además indica que las declaraciones de los imputados indican que realizan los incendios tanto con vela como con papel higiénico que era empapado en combustible de motosierra. Utilizaban velas de entre 5 y 10 centímetros de largo, y es por eso que los incendios podían demorar horas en iniciar. En la investigación se determinó que en el lugar no hay tránsito de personas, no hay caminos públicos cercanos a los focos de los incendios, tampoco líneas eléctricas cercanas, y los inicios se originan en lugares de topografía accidentada. Siguiendo con los dichos de la fiscal, añadió que con respecto a las pérdidas directas del incendio, pero solamente del incendio ocurrido el 9 de febrero del 2020, estas ascienden a la suma de 23.000 millones de pesos. Y en cuanto a los efectos indirectos, como la destrucción del suelo, la fauna, ¿cierto?, el agua, la emisión de CO2, la pérdida de paisaje y la fijación de carbono, y el efecto social, asciende a la suma de 188.000 millones de pesos.
También se estableció que todos los imputados recibieron pagos por horas extras y el jefe, solo el jefe de brigada, un bono de desempeño que ascendía a un sueldo y medio al final de la temporada. Bueno, finalmente, en esta audiencia de formalización, las medidas cautelares contra los imputados fueron la prisión preventiva para 3 de ellos, bueno, el jefe de brigada más otros 2 chicos, arresto domiciliario para dos, y los otros 2, los que habían llegado ya al final casi de la temporada, que habían tenido una participación en 1 o 2 incendios, solamente arraigo y firma semanal. ¿Ya? Bueno, desde septiembre todos los imputados se encuentran en libertad a la espera del juicio. Así que vamos a ver qué pasa con ese juicio. Bueno, es lamentable que ¿cierto? Un interés económico sea más fuerte y sea capaz de motivar, ¿cierto? esta actitud. Si bien es cierto, hay muchos que culpan no pueden culpar a la forestal que los contrató por darle un incentivo, ¿cierto? Sí, no era ese el sentido de la forestal que genera el incendio, no, era otro. Lamentablemente, a mí me pueden obligar a hacer algo, pero va a ser, ¿cierto?, mi decisión, mi voluntad, si yo quiero cometer un delito. Entonces, bueno, van a tener que enfrentarse a, yo creo, un par de años de cárcel, lamentablemente. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio en 180 grados. Vamos a explicar un poquito el perfil del incendiario de España. ¿Por qué decidí incorporar esta en esta presentación? Bueno, no encontré en ningún lado ningún perfil incendiario chileno basado en detenidos de incendios forestales. Sería muy importante de repente hacer un estudio concreto. Pero como nuestra idiosincrasia, nuestra característica, ¿cierto?, de alguna manera se parecen mucho a los españoles, ¿cierto? Porque, por lo que ya todos sabemos, obviamente, decidí incorporar esta información que es muy interesante. Bueno, voy a comenzar voy a partir diciendo que los incendios intencionados en nuestro país son provocados principalmente por individuos catalogados como incendiarios, que actúan de manera consciente y voluntaria, sin trastornos psicológicos, por causas externas como culturales, sociales, demanda, descontento social, ¿cierto?, por beneficio económico, por vandalismo, terrorismo, etc. Bueno, entre los años 2016 y 2018, casi 4.000 casos lograron judicializarse en nuestro país por incendios. Bueno, 4.000 casos, estamos hablando del 2016 y el 2018, son 3 temporadas, 3 o 4 temporadas, o sea, estamos hablando de más de 20.000 incendios, o más. Entonces, 4.000 se investigaron seguramente, pero de esos 4.000 solamente un 2% llegaron a convertirse en condena, lo que es muy lamentable. Bueno, haciendo una analogía con España, el porcentaje es similar, un 2%, pero los casos terminan en condena, ¿verdad? Pero la diferencia es que ellos investigan o tienen entre 10, 12.000, 15.000 incendios anuales y se investigan prácticamente un 100%. Y tienen para ello al CEPRONA, a la Policía Autónoma y a los agentes de medio ambiente. Bueno, el CEPRONA, perdón, es una rama de la Guardia Civil, es un departamento, una brigada especial, ¿cierto? El CEPRONA, donde ellos se especializan y están todo el año investigando los incendios forestales en la temporada, ¿cierto?, de incendios, obviamente. Y cuando no, ellos hacen mucha prevención y son policías. Y también están las policías autónomas, ¿ya?, de cada comunidad autónoma, que son 7, 8, si no recuerdo. Y estas policías también tienen sus investigadores de incendios forestales. Y también, por supuesto, están los agentes de la BIF, que son del medio ambiente.
Entonces, obviamente tenemos 3 entidades que investigan incendios forestales y claro, la cantidad de detenidos es alta comparada con la chilena. Y la noticia importante es que la temporada 2020 España terminó con una reducción de casi un 30% de los incendios con respecto a la media del último decenio. O sea, hay que tener en cuenta que España 2015-2016 tuvo 15.000, 18.000, cerca de 20.000 incendios también de la temporada. Y reducir en un 30% los incendios es fantástico, porque hay que considerar que España tiene más de 2 veces la población de Chile. Tiene 47.000, o sea, 47 millones de habitantes, imagínense. 47 millones de habitantes. Y hay que pensar que el 99,9% de los incendios lo provocan las personas, obviamente por actividades accidentales, negligentes, y para mí también, esto es una apreciación personal, la mayoría intencionales. Bueno, ya en el año 2000, gracias a las investigaciones científicas, el Departamento de Análisis de Servicio de Policía Judicial de Galicia desarrollan un informe sobre la autoría de incendios, estudiando a 271 personas involucradas en incendios desde el año 90 al 2000, al año 2000, con los siguientes resultados. Bueno, determinan que de estas 271 personas, 249 son hombres y 22 mujeres. El 98% de ellos son españoles. El 98% de los hechos fueron cometidos cercanos al lugar de residencia. El grado de coordinación, el 90% actuaron en solitario y el 10% de los detenidos provocaron más de un incendio y son reincidentes. Antecedentes, el 20% de los detenidos tenía antecedentes por otros delitos, robos, hurtos, abegiato y ese tipo de cosas. Y también algunos que eran reincidentes con el delito de incendio. En otro estudio estadístico, la Guardia Civil de Galicia analiza una muestra de 530 imputados en el periodo del año 98 a 2005, llegando a las siguientes conclusiones. De estos 530 imputados, 472 eran hombres y 28 mujeres, algún porcentaje muy similar al estudio anterior. De esto, la nacionalidad, 462 eran españoles, habían 3 venezolanos, un portugués, un cubano y un holandés. Afortunadamente no había ningún chileno. Bueno, los lugares de comisión, la mayoría eran próximos al lugar de residencia de los imputados. El grado de coordinación, un 20% del total no actuaron solos. Antecedentes, 90 personas tenían antecedentes penales por otros delitos, 20 de ellos por delito forestal, incendio forestal, perdón. Motivaciones. Principales motivaciones era por la regeneración de pasto y limpieza de las fincas, desequilibrados que gozaban con el fuego o bien con el despliegue de medios de extinción, por venganza, disputa entre vecinos o contra la administración, limpieza de fincas para la definición de los predios, principalmente. Bueno, según el Anuario de Psicología Jurídica del año 2013 del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, entre los años 2009 y 2011 se analizaron 401 incendios y a sus autores, obteniendo también la siguiente clasificación de perfiles. Desarrollaron estos perfiles, ¿cierto? Luego de hacer este estudio con 401 incendios. Bueno, el primero, hay un perfil agrícola, que generalmente se produce por la imprudencia. Es generalmente un solo foco y principalmente en las mañanas. Lo realizan jubilados, más de 60 años, se inicia en caminos o senderos próximos al cultivo, permanece en el lugar del siniestro el autor, ¿cierto?, que puede ser el propietario. Está este perfil ganadero, de incendiario ganadero, podríamos decir, ¿cierto?, que es por beneficio, por imprudencia o venganza. Se inicia en matorral, en zonas de interfaz, cercanos, ¿cierto?, a la población. Menores de 34 años, normalmente estos jóvenes o autores viven en la ciudad,
y no tienen ninguna relación con el propietario o la persona afectada del predio. Hay un perfil forestal. El autor no permanece en la escena luego del incendio. El inicio es en caminos forestales o en el interior de la masa forestal. Eh, son, eh, son cometidos generalmente por jóvenes menores de 34 años que viven con sus padres, pueden tener o no amistad con el propietario, se cometen bajo efecto de sustancias como alcohol, alguna sustancia psicotrópica, ¿cierto? Actúan sin sentido aparente, fruto de algún trastorno, poseen analfabetismo y traumas de infancia. Pueden presentar este perfil, este incendio de este perfil forestal, varios focos. Cuando se detienen, estas personas suelen reconocer su autoría. Si es que trabajan, su trabajo puede estar entre 1 y 10 kilómetros del incendio. No se descarta como autor de incendio en serie. Está también el forestal en camino o carretera. Comete este incendio por venganza, a veces sin sentido aparente, debido a trastorno. Suele ocurrir en la noche, desde un camino próximo o desde el interior de la masa forestal. Lo que meten generalmente personas de 46 a 60 años, generalmente solteros. Deambulan solitarios en su tiempo libre. El incendio suele provocarlo en el mismo sector de su domicilio o trabajo. Pueden utilizar un medio de ignición artesanal, generalmente tienen antecedentes penales, y puede ser un incendiario en serie. Tenemos también el agrícola cinegético. Bueno, esto comete este incendio por beneficio cinegético o recreativo, ¿cierto? Cuando está cazando, para ahuyentar a algún conejo, sacarlo de las madrigueras. También en España es muy conocido que se realicen estas quemas, ¿cierto? Que se escapan y se transforman en incendios. Generalmente se inicia en matorrales o pastizales. El autor tiene entre 34 y 46 años y podría trabajar en el sector forestal. Un solo foco. El autor escapa de la escena del incendio. Puede conocer al propietario o vivir cercano a él. Puede ser analfabeto. Ante la detención puede ser una persona arrogante. Puede o no tener antecedentes penales, pero sí haber cometido incendios en serie. Recuerde que el tema de los incendios es muy difícil de pesquisar, es muy fácil esconderse. Entonces, podemos estar en presencia de una persona que haya cometido varios incendios, ¿cierto? Bueno, y finalmente vamos a terminar esta unidad, que ha sido un poquito más corta de las anteriores, puesto que las anteriores sí que nos hemos extendido bastante. Así que tenemos una unidad relativamente corta, pero muy interesante. Y vamos a terminar, ¿cierto?, dando una pequeña explicación con respecto a la diferencia entre el incendiario y el pirómano. Bueno, el pirómano, hay una definición que tiene una enfermedad por provocar incendios, ¿cierto? Mientras el pirómano es una tendencia patológica, un trastorno del control de impulsos relacionado con la provocación de incendios y por la atracción al fuego. Por el otro lado, el incendiario es un individuo que provoca un incendio con premeditación y planificación. Los motivos que llevan a un incendiario pueden ser diversos, desde la simple estupidez, afán de lucro, excitación, ¿cierto?, venganza. Entonces, con respecto a esto, quería dejar bien en claro, cuando no es conveniente, cuando realizamos un informe, a pesar de tener antecedentes de una persona puede ser pirómano, como nos pasó con Ariel en una investigación en Tomé, donde era un chico que se lo pasaba, ¿cierto?, generando incendios cercanos al Cerro Estanque. Si bien es cierto, podemos tener todos los antecedentes, pero no es válido digamos, no recomiendo que le pongan en el informe, en la conclusión, que fue por una actividad piromaníaca o hecho por un pirómano, ya que esta condición la tiene que calificar
un médico, un psiquiatra, ¿verdad? Así que a pesar de ello, aparece en la clasificación de incendios de CONAF, pero la verdad es que yo tiendo hay que obviar eso y referirse más bien a un incendiario. Ahora bien, todos los incendiarios no son pirómanos. Todos los pirómanos sí son incendiarios. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Así que si les toca la oportunidad de estar frente a una situación así, con las que los que nos pasó a nosotros, tomé un chico que se llamaba Cristian, no recuerdo el apellido, que tenía obviamente problemas psicológicos, quemaba, se fue de su casa, un vecino lo acogió, los mismos vecinos lo vieron varias veces quemar, ¿cierto? Generar incendios. Afortunadamente nunca provocó ninguno de mayor connotación, pero lamentablemente se informó eso a CONAF en su oportunidad y al parecer algo se hizo ahí a través de la UPIF, pero, eh, pero la verdad que eso debía haberse hecho mucho tiempo antes, ya estaban los antecedentes hace muchos años antes que nosotros fuéramos a investigar el 2018, 2019. Pero bueno, así terminamos la unidad número 5. Bueno, esa fue una persona que tuvimos que llamar a Carabineros que estaba generando una pequeña quema en su predio. Así que fue detenido por, en el fondo, una quema ilegal. Esto fue el año 2018. ¿Ya? Bueno, ahí terminamos la unidad número 5. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos en la siguiente unidad. Que tengan todos ustedes una linda tarde o mañana. Ya, creo que terminamos. Detener. Tienes que cambiar ahí, al principio pensaste, dijiste una grosería. No me digas, mi amor, que la agua no grave, no. Te iba a decir, fíjate bien que estáis grabando. Así que fue. La pausé delante cuando dije esa grosería. Y ahora estoy grabando y supuestamente la paré. No te creo. Conches.